Algún día de la vida lograré hacer esto. No lo he intentado, pero dicen que es muy difícil. A mí me da miedo. Y este sí es el que quiero hacer. Pero necesito que Andrea me jale. Bueno, aquí vamos a alquilar todos los esquís, el equipo. Vamos a ver qué nos incluye. Necesitamos también pantalones. Y casquito. Los pantalones están súper chéveres. Tienen hasta cierrecitos acá. Yo creo que ni siquiera deberíamos llevar maleta. ¡Ay, tiene tirantes! Listo, quedamos armados. Todo este juego que ven puesto, menos la chaqueta obviamente, 1.500 dinarios. Son más o menos $15. Entonces el alquiler de lo mío, lo de Andrea, por 3.000 dinarios. $30 por todo el día. Y ya, pues vea dónde estamos. Estamos al final de la temporada, entonces se supone que va a haber menos gente todavía. Vamos a ver. Vamos a ver si no nos caemos esta vez. Aquí Andrea se va a alistar. Vamos que la vuelta. Quitarse la nieve. Ya cuando no hay nieve, vuelve a entrar. Entonces se pone acá adelante ¿Y dónde? y presiona duro. Listo. Y los primíparos como nosotros arrancamos aquí, la montañita más chiquita. Y ni siquiera lo hemos dominado todavía. Sí. Y es casi planita. Necesito que Andrea me agarre así, vea. Bueno, ahorita me agarras así como niña. Hágale. Clases de esquiar con Camilo. ¿Cómo vas? Ah, pero vas más controlado. Mira eso. Ya después de esa bajada, ya vamos para la más difícil. Esta subida está genial. Ya vemos a Andrea, vea. No, ya como una profesional, vea. Esa vaina. Eso, vea, solita. Entonces aquí cómo es que nos subimos esta vaina, vea. De a poquito, dando la vuelta. Se acomoda. Y se deja ir. Se queda no quieto. Andrea diciendo que principiantes ya no somos. Pues es el ski resort más grande, no solo de Serbia, sino que es uno de los más grandes de esta área de Europa. Las pendientes de las montañas son más pronunciadas, puede que sea más peligroso, se requiere un poquito más de experiencia. Y pues la única vez que hemos esquiado nosotros fue en Mavrovo, en Macedonia del Norte. Y allá en Macedonia del Norte el área para principiantes era literalmente principiantes. Aquí lo que dicen que es fácil, se ve que se necesita un poquito de control. Allá viene bajando Andrea, vamos a ver. Una frenada perfecta. A ver. ¿Qué tal esto? ¿Hasta puedo correr? Entonces estamos listos, ¿no? Sí, ya vamos para la próxima. Vamos para la montaña ahora sí. Ay, miren nuestro espectador. Hola, muñeco. Es que tiene un pelazo, parece que tiene un abrigo. Mira las garrotas que tiene. Chao. Miren lo espectacular. Está nevando. Yo acá tengo que acomodarme esto porque no hay nada más incómodo que estas botas. Tiene un montón de agarres y tallan. De pronto me las puse mal. Está nevando mucho más. Esta está mucho más empinada. Hágale. Esto es muy diferente y en Macedonia a Camilo no le gustó este porque se cayó muchas veces. Vamos a ver cómo le va esta vez. Es que jala súper duro. ¡Ah, no! ¡De una! Esta es una parte que siempre me ha dado miedo porque
Nomás que más allá en el norte sí me tropecé un par de veces porque esta cosa pues lo jala uno. Y si uno tiene control de los pies, pues se lo lleva para el piso. Pero hasta ahora, controlado, prueba superada. Aquí vamos. Y es una parte que nosotros buscábamos en YouTube, videos de gente haciéndolo, pues para uno aprender. Definitivamente, así como nosotros hacemos este tipo de contenido, mostrándoles cosas y aprendiendo, nosotros también vemos mucha gente y aprendemos de ellos. Sí, cuando llegas a la punta, te lo sacas. Lo jalas y lo sacas. ¿Qué tal? Una nota. Es brusquito esa vaina, ¿no? Sí. Mira, yo llegué, ¿cómo llegaste tú cubierta de nieve? Sí, por eso me puse el tapabocas, porque me estaba ahogando. Y se me congelaron las manos también la subida. Precisamente sí. Nevó mucho y nosotros sin guantes los tenemos, pero no los habíamos necesitado. Watch me, just follow every move. Touch me, let me know you want it too. Don't know what you need, but I got what you want, babe. No, we don't have to leave. The night is still young. All we need is now. Don't ever let me go. We got the whole night. Just let me feel you close, espectacular, sí, de buenas. Primera bajada. No, me dio mucho susto. Me tocó parar como 3 veces y yo pensé que me iba a quedar ahí. Es en serio, me dio mucho susto. Es miedosito, sí, porque necesita fuerza, pues uno que necesita frenar y no sabe exactamente la técnica para frenar, frena usando mucho las piernas, entonces toca fuerza y ya esta pierna se me durmió. Pero pues es un deporte. Es aprender y es una nota, pero sí me iba dando pánico. Mira esta señora que va a pasar ahí, ella se cayó practicando y véala. ¿Sí es ella, sí o que sí? Sí, es ella. Es ella. Ella se veía más buñuela que nosotros. Mira cómo va. Fue madre, va. Mire cómo ven los peces en el río, así que haga el... let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night, kissing under streetlights, doing what we want to, doing what we need to do, staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. I don't even know if you can understand how you make me feel. I got you in my head. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Be with you. La última aquí en la montañita pequeña. Nos vamos a mandar a la grande, a ver qué pasa. Ya. Entonces bajamos la cosita Y subimos los pies. y subimos los pies.
y disfrutamos la vista. Los pies. Esta es otra subida, vamos a ver. Ay, ojalá esta sí la podamos hacer. Si no a tumbos la bajamos. Sí. Miren eso tan espectacular. Como estamos a final de temporada, el parque está casi vacío. Entonces todas las góndolas vacías. Vacías, nevando, casi que para nosotros nomás. Nosotros ayer quisimos esquiar, pero por problemas de logística, de parqueo, de hospedaje, de un montón de cosas, de trabajo, no pudimos. Y vea, es que tocaba hoy. Nosotros, como siempre decimos en nuestros videos, hay alguna estrellita que nos acompaña y las cosas siempre nos salen muy bien. Qué espectacular el paisaje. Espectacular. Y aquí sí estamos muy a gusto usando el tapabocas. Que con esta nieve y el frío. No, yo estaba ahogada. Bueno, hay unos copos y hay unos copos que caen enormes. Mírala. Enormes. Listo, entonces aquí llegamos a la cima, pues a una de las cimas. Acá toca decidir por dónde mandarse. Por allá está tapado completamente, no se ve nada. Por allá dice que la... It's been 4 weeks since you called, and I've been waiting here for you all along. I've been waiting here for you all along. Where you been? Where did you go? I wonder if you found what you're looking for. Wonder if you found what you're looking for. Y aquí llegamos a una parte de la montaña, pero esto sí ya está muy empinado. Esto sí ya no es para principiantes. Aquí vamos despacitico. Yo sí me quité los esquís porque esto está muy empinado, para descansar un rato. Y ahí vamos lentamente. Algún día llegaremos. ¿Qué tal? Yo estoy paniqueada. Es que es muy alto. Ay, no, me pareció impresionante. Tengo mucho miedo. Una parada técnica para comer una donita. Estoy aquí acostado porque no hay nadie. Aquí descansando un ratico. Solo están la Ay, montaña. juepucha, está mojado. Ahora sí. En la vista tan espectacular que tenemos desde aquí arriba. Allá está el resort donde empezamos. Y aquí nosotros hicimos una parada técnica porque esto está muy empinado. Esa no fuimos capaces de bajarla. Sí, está muy empinada, entonces estamos bajando un poquito. Y luego sí lo hacemos. Porque de hecho subimos a la cima. Desde allá, donde está esa casetica, desde ahí es donde estábamos bajando inicialmente. Y allá, esa ya la teníamos dominada. Lo que pasa es que este tramo sí es más empinado. Vea, y este niño sí, sin ningún problema. Nosotros somos más cobardes. Que nota, yo quiero así. Better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Say that you won't go. I can't cope without you, and I wanna hold you close. Say that you won't go. 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 ¿Ese dónde nos lleva? ¿Una más difícil que la de ahorita? Yo creo que sí. Sí, está muy empinada. Porque ese es el 3 y mira, nos lleva de aquí hasta acá. Esa es la otra. Lo azulito es lo fácil. Pero ahorita hicimos un azulito y casi no bajamos. Y empezó a nevar más todavía. Sí, ya empieza a hacer mucho frío, ¿no?
y nosotros estamos mamados, como se dice. Me duelen muchísimo las rodillas y la espalda. La espalda más que todo yo creo que por lo tensionada que he estado, porque es en serio, el factor del miedo juega un papel muy importante y más cuando uno está a punto de bajar la montaña, uno se paniquea, se le olvida todas las montañas que ha bajado. Que hay pendientes para principiantes, pero no es para principiantes. Nivel nosotros, no. Nosotros, sí. Entonces, pero también tienen un par que son buenas para alguien que recién está aprendiendo y pues uno tiene también que tener cuidado con eso, disfrutárselo y no por ponerse gracioso, por dárselas del que sabe más, terminar lesionado. Casi que nosotros aquí ya llevamos 4 horas, casi 5 horas esquiando. Muchas caídas. Pero bien, enteros. Y aquí ya iremos, ahorita arrancamos a manejar a otro pueblo, quién sabe cuál es, todavía no sabemos. Pero pues seguimos recorriendo este país. Y seguimos viajando sin tener hospedaje.